Me llamo Maristela Fernández. Tengo 72 años y vivo en Bonfim do Sul, un pueblito chiquito y callado, de esos donde todos se conocen y donde los secretos no existen. Contar lo que voy a decir ahora no es nada fácil, y no porque me falten las palabras, sino porque me sobran las cicatrices. Esta historia no es una historia común, ni bonita, ni sencilla. Es una historia de amor improbable, de juicio despiadado, de dolor físico y espiritual, pero también de milagro. Un milagro que tocó a todo un pueblo. Si cierro los ojos, todavía puedo ver esa escena que partió mi vida en dos. Yo, parada frente al espejo del baño, con una prueba de embarazo en la mano. 61 años, esa era mi edad. Y esa prueba estaba positiva. Al principio creí que era un error, una broma del destino, una de esas fantasías absurdas que se le ocurren a una mujer solitaria. Pero no, era real. Y ese pequeño palito con 2 líneas marcadas cambió absolutamente todo. Lo que vino después fue un huracán. No un viento que sopla suave, no. Un vendaval que arrasó con mi reputación, mis vínculos, mi tranquilidad y hasta con mi trabajo. Porque en Bonfim do Sul, una mujer mayor embarazada no es una noticia. Es un escándalo. Y peor aún si el padre del niño es un hombre 30 años menor que tú. Sí, escuchaste bien. Sandro tenía 31 cuando lo conocí. Yo, 61. Y aún así, el amor nos encontró. Todo comenzó de forma inocente. Sandro vino a mi casa a reparar el techo. Un muchacho tranquilo, trabajador, con una sonrisa sincera que no se ve todos los días. Empezamos a platicar, a tomar café después del trabajo, a compartir silencios. Y sin querer, sin planearlo, nos fuimos enamorando. Fue lento, fue natural, fue bonito, pero para el resto del mundo fue una aberración. Cuando se supo del embarazo, no hubo felicitaciones, hubo murmuraciones, señalamientos, llamadas de atención de la escuela donde yo enseñaba. Y lo peor, el desprecio de mis propias hijas. Carolina y Beatriz, mis niñas, vinieron desde la ciudad solo para decirme que estaba loca, que estaba arruinando todo, que era una irresponsable, que estaba manchando la memoria de su padre. Me quedé sola. Perdí amistades de años. Dejé de salir a la iglesia. Me sacaron del grupo de maestras. La gente bajaba la voz cuando yo pasaba. Sentía los ojos clavados en la espalda. Me volví invisible y, al mismo tiempo, demasiado visible. Un monstruo. Un chiste, una vergüenza. Pero mientras todo eso pasaba afuera, dentro de mí, crecía una vida que me hablaba en silencio con cada náusea, con cada patadita, con cada noche de insomnio. Era mi bebé, y aunque el mundo me odiara, yo ya lo amaba con toda el alma. La medicina no me dio esperanzas. Me dijeron que era un embarazo de altísimo riesgo, que probablemente no llegaría al final. Pero cada semana que pasaba era una victoria. Sandro me acompañaba a cada consulta. Me preparaba tés, me cantaba bajito, me acariciaba la panza. Nunca se fue, nunca dudó. Siempre estuvo. Pero el momento más duro llegó en el 8º mes. Una madrugada me desperté sangrando. Un dolor agudo, seco, como un cuchillo. Me llevaron al hospital. Me metieron de urgencia al quirófano. Y ahí los médicos me lo dijeron. Tenemos que decidir. No podemos salvarlos a los dos. Sentí que el alma se me rompía, pero supe lo que tenía que hacer. Sálvenlo a él, dije. A mi hijo. Cerré los ojos, convencida de que no iba a despertar. Pero cuando los abrí, ahí estaba, Sandro a mi lado, y en sus brazos, Rafael. Vivo, hermoso, contra todo pronóstico, contra toda lógica. Los dos habíamos sobrevivido. Era un milagro. No tenía otro nombre. Después de eso, algo cambió en el pueblo. La gente empezó a mirarnos distinto. Primero con curiosidad, luego con respeto, y por último, con ternura. El mismo padre que me condenó pidió perdón y ofreció bautizar a Rafael. Mis hijas volvieron. Lloramos juntas. Nos perdonamos. Nos abrazamos. Hoy, a mis 72 años, vivo rodeada de amor, de un hombre que me ama sin condiciones, de un hijo que es luz pura y de una comunidad que entendió que los milagros existen,
si tienes el valor de vivirlos. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque esta historia apenas comienza, y lo que viene te va a tocar el alma. Era una mañana cualquiera de esas en que una ya no espera sorpresas. El sol apenas asomaba por las lomas, y yo ya estaba levantada, calentando agua para el café y barriendo la entrada de la casa. A mis 61 años, la rutina era mi compañera fiel. La casa crujía en silencio, como si también hubiera envejecido conmigo. Todo estaba en orden, hasta que ese día el cielo empezó a llorar. La lluvia había sido fuerte la noche anterior y el techo, viejo y cansado como yo, no aguantó más. Amaneció con goteras por todas partes. Yo no sabía ni por dónde empezar a recoger el agua. Intenté subir a ver, pero el cuerpo ya no me respondía como antes. Fue entonces cuando recordé a don Celso, el vecino, que me había hablado de un muchacho que andaba por el pueblo haciendo trabajos. Se llama Sandro, me dijo. Trabaja bien y cobra justo. Lo llamé sin mucha expectativa. Solo necesitaba a alguien que subiera al techo y pusiera fin a ese goteo que me traía loca. Nunca imaginé que al abrir la puerta estaría también abriendo el corazón. Sandro llegó en una camionetita vieja, con herramientas en la parte de atrás y una sonrisa que desarmaba. No era el típico albañil grosero ni ruidoso. Era tranquilo, educado, con una mirada que te veía sin invadirte. Vestía sencillo, con una camiseta gastada y pantalones llenos de polvo. Se presentó con un «Buenos días, señora Maristela», y ese «señora» me cayó como agua fría y caliente al mismo tiempo. Me hizo sentir vieja y viva. Le mostré el techo y sin perder tiempo se subió con agilidad. Yo lo miraba desde abajo, sorprendida de lo mucho que un extraño podía inspirar confianza. Cuando bajó, sudando, me explicó con paciencia lo que tenía que hacer. No es grave, pero hay que cambiar unas tejas. Le ofrecí café, como buena costumbre. Se sentó en la banquita de la entrada y empezamos a platicar, al principio de cosas sin importancia. El clima, el pueblo, la familia. Pero poco a poco se fue abriendo. Me habló de su madre, fallecida hacía un año, de cómo andaba de un lado a otro buscando trabajo, sin raíces, sin destino. Yo lo escuchaba en silencio, con un nudo en la garganta. No sé por qué me conmovía tanto. Tal vez porque también me sentía así, sola, perdida, sin rumbo. Ese día se fue al atardecer. Me dio las gracias por el café y prometió volver al día siguiente. Y así lo hizo. Y al siguiente también. Y luego empezó a venir incluso cuando no había nada que arreglar. Me ayudaba en el jardín, en la cocina, a mover muebles. Yo me decía que era por lástima, por cortesía, pero por dentro ya empezaba a esperarlo. Comenzamos a compartir pequeñas cosas. El desayuno, el almuerzo, la sobremesa. Una tarde trajo un flan que había preparado él mismo. Lo hacía mi mamá, me dijo. Lloré. No supe ni por qué. Tal vez por sentirme parte de algo otra vez. Tal vez por el sabor de un recuerdo que no era mío, pero que ya me pertenecía. Las risas empezaron a llenar la casa. Las paredes dejaron de crujir y yo dejé de hablar sola. Sandro se volvió rutina, pero una rutina nueva, con aroma a vida. Y en el fondo, aunque no lo decía, sabía que algo estaban haciendo. Una noche hubo tormenta. El techo aún no estaba listo. Me ofreció quedarse. Dormimos en cuartos separados, claro, pero su presencia llenaba la casa de una forma que me asustaba y me daba paz al mismo tiempo. Fue esa noche cuando sentí que el corazón se me salía del pecho, solo por escucharlo respirar. Pasaron semanas y un día me trajo flores, silvestres, de esas que crecen al lado del camino. Pensé en ti cuando las vi, dijo. Me quedé sin palabras. Le tomé la mano, temblando, y él con suavidad me acarició la mejilla. No hubo beso. No aún, solo un silencio que lo decía todo. Esa noche no dormí. Me preguntaba qué estaba haciendo. ¿Qué dirían mis hijas, el pueblo, la iglesia? Me sentí ridícula, una vieja enamorada. Pero también me sentí viva, como hacía años no me sentía. Al día siguiente, al despedirse, me abrazó, largo, caliente, sincero. Y entonces, sí, me besó.
Fue un beso suave, respetuoso, como si pidiera permiso. Y yo se lo di. No con palabras, sino con todo el cuerpo, con el alma. A partir de ahí, ya no hubo vuelta atrás. Empezamos a vivir algo que no sabíamos cómo nombrar. No era solo pasión. Era compañía, ternura, risa, silencio compartido. Era amor. Del bueno, del que no se busca, pero cuando llega, lo cambia todo. Sandro me devolvió el reflejo. Me hizo verme bonita de nuevo. Me enseñó que todavía podía gustar, reír, soñar, y sin saberlo, sin decirlo, empezó a sembrar en mí la semilla de un milagro. Empezó como empiezan las cosas más grandes, con detalles pequeños. Una mañana cualquiera, mientras preparaba el desayuno, sentí una náusea intensa, seca, que me revolvió el estómago como si algo dentro de mí estuviera fuera de lugar. Me detuve por un segundo. Tomé aire. Me senté. Pensé que era el café, que me había caído mal, que la edad ya me estaba cobrando factura. Pero esa fue solo la primera señal. Los días siguientes, el cansancio se volvió rutina. Ya no podía con el peso del día. Me dolían las piernas. Me costaba trabajo subir las escaleras. Y por momentos sentía que el corazón se me salía de tanto que latía. Sandro me miraba con preocupación. Me preguntaba si quería ir al médico, si estaba comiendo bien, si necesitaba reposo. Yo solo respondía con evasivas. No quería preocuparlo. No quería preocuparme. Una tarde, mientras barría el patio, sentí un mareo tan fuerte que tuve que agarrarme de la reja para no caerme. Sandro corrió a sostenerme. Me miró directo a los ojos y dijo: «Esto ya no es normal, Maris. Vamos al doctor». Su tono fue tan serio, tan tierno, que no pude decir que no. Me subió a la camioneta, me acomodó el cinturón y manejó sin decir palabra. Pero yo sentía su mano temblando sobre el volante. En el centro de salud me atendió una doctora joven, de rostro amable. Me preguntó por mis síntomas, por mis hábitos, por mis ciclos, y al escuchar mi edad y mis respuestas, frunció el ceño con delicadeza. «Vamos a hacer una prueba, por descarte», me dijo. «¿Una prueba de qué?», pregunté. «De embarazo», respondió. Me reí tan fuerte que casi me ahogo. «Doctora, tengo 61 años», le dije. «No tengo útero para eso». Pero ella no se rió. Me miró con una mezcla de respeto y firmeza. «A veces, el cuerpo nos da sorpresas», dijo. Y con esa frase me mandó a hacer la prueba. Yo iba caminando al laboratorio como si me estuvieran pidiendo un favor absurdo. Como si fuera una pérdida de tiempo. Esperé en la sala con el papel en las manos, temblando sin saber por qué. Cuando me llamaron y vi las 2 rayitas, sentí que el mundo se rompía. Me quedé ahí, sentada, sin poder moverme. El aire me pesaba. La vista se me nublaba. «Esto no puede ser. Esto no puede estar pasando», murmuraba, sin entender nada. Volví con la doctora. Me confirmó el resultado. Me dijo que íbamos a hacer más estudios, que no me preocupara, que a veces pasaba, aunque era extremadamente raro. Yo no escuchaba nada, solo tenía una imagen en la cabeza. La de un niño creciendo dentro de mí. Salí a la calle y Sandro me estaba esperando con los brazos cruzados, con la frente arrugada. Me vio la cara y se acercó corriendo. «¿Qué pasó?», preguntó. Yo no pude hablar. Le extendí el papel. Lo leyó. Lo volvió a leer. Me miró. Y entonces me abrazó, fuerte, con todo el cuerpo, con toda el alma. «Vamos a estar bien», susurró. «Te lo juro, vamos a estar bien». Esa noche no dormimos. Lloramos, reímos, nos tomamos de la mano y miramos el techo como si ahí estuviera escrita la historia que nos esperaba. Sandro me decía que ese bebé era un regalo, que quizás era su mamá, desde el cielo, mandándonos algo, que era una nueva oportunidad. Yo solo lloraba, no por miedo, por emoción. Al día siguiente volvimos al centro de salud. Me hicieron más estudios. Los doctores estaban igual de sorprendidos que yo. Uno de ellos dijo: «Esto es un caso rarísimo, pero su bebé está bien, está ahí, y tiene latido». Escuchar ese sonido, ese tambor dentro de mí, fue como escuchar a Dios por primera vez. Me sentí culpable por mi incredulidad, por mi edad, por haber cerrado la puerta a la vida creyendo que ya no tenía derecho.
Pero esa vida estaba ahí, pequeña, frágil, valiente, creciendo dentro de mí, contra todo. Le contamos a mis hijas. Fue un desastre. Se enojaron, me gritaron, me llamaron loca. Dijeron que Sandro solo estaba aprovechándose de mí. Me dolió tanto, pero no las culpé. Yo también estaba en shock. Solo que yo ya amaba a ese bebé. Decidimos guardar silencio. No contarle a nadie más, al menos por un tiempo. Nos refugiamos en casa, en nuestras rutinas, en nuestras manos unidas por las noches. Pero yo ya no era la misma. Ya no barría igual, ya no cocinaba igual. Cada cosa la hacía pensando en él. Empecé a escribir un diario, a dejarle cartas al bebé, a imaginar su carita, sus manitas, su llanto. Me dormía hablándole bajito. Soñaba con él. Y Sandro se volvió aún más dulce. Me compró una mecedora. Me trajo libros de maternidad. Me hablaba de nombres. ¿Y si es niña?, me preguntó. «Será fuerte», le dije. «Como su madre», respondió. Pero en el fondo yo ya lo sentía. Era un niño que venía a cambiarlo todo. Las noticias en Bonfim do Sul no caminan, vuelan. Y no vuelan como mariposas, suaves y silenciosas, no. Vuelan como pájaros negros, con chillidos, con sombra, con amenaza. Apenas unas semanas después de enterarnos del embarazo, sin que yo dijera nada, la gente ya lo sabía. Alguien nos vio salir del centro de salud. Alguien habló con la doctora. Alguien escuchó algo que no debía. Y el resto lo hizo el veneno de la lengua del pueblo. La primera señal fue en la panadería. Fui por el pan de siempre, y la muchacha del mostrador, que antes me saludaba con cariño, apenas levantó la vista. Me lo dio en silencio, sin siquiera desearme buen día. Detrás de mí, 2 señoras cuchicheaban bajito. Una de ellas dijo: «¿Viste lo que hizo Maristela? ¡Qué vergüenza!». Salí con el pan temblando en las manos. En la iglesia fue peor. El Padre Celestino, que me había dado la comunión tantas veces, me miró con ojos fríos. En su sermón del domingo habló del pecado de la carne, de los excesos, de la falta de prudencia en los últimos años de vida. No dijo mi nombre, pero todos sabían que hablaba de mí. Dejé de ir a misa, dejé de caminar por el centro. Me empecé a encerrar, y el aislamiento no fue una decisión, fue una reacción, porque el juicio era constante. En los ojos, en los suspiros, en los gestos, me convertí en una figura extraña, un chiste andante, un escándalo viviente. Perdí amigas de toda la vida. Clara, con quien compartí tantas tardes de té, dejó de pasar. Cuando la llamé me dijo: «Maris, no sé qué estás haciendo, pero no quiero estar involucrada». Me dolió tanto que tuve que sentarme. Sentí que me arrancaban los recuerdos del alma. En la escuela donde daba clases de refuerzo, me llamaron a dirección. Me hablaron de la imagen institucional. Me sugirieron tomar una licencia. Sabía lo que querían decir. «Queremos que desaparezcas por un rato». Era como si mi embarazo contagiara algo malo, como si yo ya no fuera digna de enseñar. Y entonces llegaron mis hijas. Vinieron furiosas, sin aviso. Carolina entró primero, con la cara dura, los ojos brillantes de rabia. «¿Es cierto, mamá?», me gritó. «¿Estás embarazada?». Yo no supe qué decir. Solo asentí. Beatriz se tapó la boca. Lloró. Pero no de emoción, de vergüenza. «¿Qué estás pensando?», me gritaban. «¿Con un hombre joven? ¿En este pueblo? Estás destruyendo todo lo que construiste». Les hablé del amor, de Sandro, de lo que significaba este bebé. Les hablé con el corazón en la mano, pero ellas no me escuchaban. Estaban cegadas por el qué dirán, por la moral, por la apariencia, y al final se fueron sin abrazarme, sin perdonarme, sin entenderme. Esa noche fue la más oscura de mi vida. Me encerré en mi cuarto. Sandro intentó consolarme, pero yo no podía hablar. Me dolía el pecho. Me sentía sucia, ridícula, indigna. Una parte de mí empezó a creer que tenían razón, pero luego sentí una patadita, suave, delicada, un toque desde adentro, como si Rafael, aunque aún no tenía nombre, me dijera:
No estás sola. Aquí estoy, mamá. Y en ese momento me abracé la panza. Y lloré, no de tristeza, de ternura, porque incluso en medio de la oscuridad había luz. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo y coraje. Salía solo para lo necesario. A veces, Sandro me traía todo. A veces me forzaba a caminar aunque fuera un poco. La gente seguía murmurando, pero yo ya no bajaba la cabeza. Sandro era mi refugio. Me defendía, me acompañaba, me miraba como si fuera lo más valioso de este mundo. Él no se avergonzaba de mí. Y eso me sostenía. Una tarde, mientras regaba las plantas, una vecina se acercó. No era amiga, pero me conocía de siempre. Me dijo bajito: «No entiendo lo que haces, pero te admiro. Tienes valor». Fue la primera palabra amable que recibí en semanas, y me dio esperanza. Supe entonces que el escándalo no duraría para siempre, que con el tiempo vendría el milagro, y que este hijo mío venía con una misión. Desde el momento en que los doctores confirmaron el embarazo, las palabras riesgo y milagro comenzaron a convivir en cada consulta. No había semana en que no me recordaran que mi edad era una amenaza, que mi cuerpo ya no estaba diseñado para sostener una vida en crecimiento, que lo que estaba viviendo era, en términos médicos, un fenómeno extraordinario y peligroso. Cada vez que me sentaba en la camilla para hacerme un ultrasonido, veía en los ojos del personal médico una mezcla de curiosidad, miedo y asombro. Me hablaban con cautela, con esa voz que usan los doctores cuando no quieren alarmarte, pero tampoco quieren mentirte. Me decían que debía estar preparada para todo, que el camino sería largo, difícil, incierto, pero yo no tenía miedo. No porque fuera valiente, sino porque, dentro de mí, ya sentía amor. Un amor tan grande que no dejaba espacio para el terror. Cuando escuché el primer latido de Rafael, fue como si algo dentro de mí renaciera. Ese sonido, rítmico y perfecto, era música celestial. Era prueba de que la vida seguía encontrando caminos, incluso en el desierto. El embarazo me cambió el cuerpo. Me dolía la espalda como nunca. Las piernas se me hinchaban. Me costaba trabajo dormir. Los mareos iban y venían. Pero Sandro estaba ahí, siempre ahí. Me levantaba con besos en la frente. Me preparaba infusiones. Me ayudaba a bañar. Me hablaba al oído cuando yo lloraba por las noches, diciendo que todo saldría bien. Tuvimos que adaptar la casa, cambiar la cama, poner pasamanos en el baño, comprar una mecedora. Todo era nuevo, pero también lleno de ilusión. Yo, que ya había aceptado la idea de envejecer sola, ahora soñaba con canciones de cuna, con biberones, con ropita de bebé colgando en el patio. Cada control médico era una montaña rusa. A veces todo salía bien, a veces me encontraban algo. La presión, el azúcar, el peso. Tenía que cuidarme al extremo. Comer a las horas, dormir con almohadas en las piernas, no caminar mucho. Pero cada patadita de Rafael era un recordatorio de que seguíamos aquí, luchando. Sandro se convirtió en un experto en maternidad. Leía libros, buscaba videos, hablaba con parteras, aprendió a masajearme la espalda, a reconocer los movimientos del bebé, a escuchar mis silencios. Nunca lo vi quejarse, nunca dudó. Me trataba con tanto amor que me hacía olvidar todo lo que decía la gente. Una tarde me trajo una grabadora antigua y me pidió que grabáramos cuentos. «Para que Rafael te escuche cuando crezca», dijo. Lloré, porque entendí que ese hombre estaba haciendo historia conmigo. No solo estaba presente, estaba construyendo memoria, familia. Comencé a escribirle cartas a Rafael. Cada noche, una. Le contaba cómo me sentía. Le hablaba de sus hermanas, de su papá, de las flores que crecían en el jardín. Le hablaba como si ya estuviera aquí, como si me escuchara desde adentro. La fe se volvió mi escudo. Rezaba. Hablaba con mi madre muerta. Le pedía que protegiera a su nieto. Sentía que ella estaba cerca. A veces soñaba con ella. Me decía que todo estaría bien, que Rafael tenía un propósito. Un día, al salir de una consulta, una mujer me paró en la calle. Me dijo que su hija no podía tener hijos, que ella, al verme a mí,
Había vuelto a creer. Me abrazó sin pedirme permiso. Lloró. Y supe que mi embarazo ya empezaba a tocar otras vidas. Pero no todo era bonito. Había días en que el cuerpo no daba más, en que me odiaba por haberme atrevido, en que me sentía un estorbo, vieja, frágil, rota. Sandro me encontraba hecha un ovillo en la cama y solo decía: «Hoy te abrazo más». Compramos una cuna. La puso él, con sus propias manos, cada tornillo, cada tabla, con amor. La mirábamos en silencio. «Ahí va a dormir nuestro milagro», me decía. Y yo solo lloraba de gratitud. Un mes antes del parto, me indicaron reposo absoluto. No podía levantarme. Me sentía prisionera en mi propio cuerpo. Pero Sandro convirtió el cuarto en un santuario. Velas, flores, música suave. Hizo que la espera fuera dulce. Mis hijas seguían sin llamar, pero yo ya no las esperaba con rabia, solo con amor. Sabía que un día entenderían, que la llegada de Rafael las haría volver, y si no, igual lo amaría con toda mi alma. Comencé a hablarle a la panza todo el día. Le contaba cuentos, le cantaba, le pedía que se aferrara, que no soltara, que me eligiera. Y él respondía con movimientos, con cosquillas, con vida. Estábamos a punto de llegar al final. El cuerpo dolía, la ansiedad me carcomía, pero el amor me sostenía. Y yo sabía, con cada fibra de mi ser, que ese niño venía con una misión. Era una madrugada como cualquier otra, o al menos eso parecía. El silencio reinaba en la casa, solo interrumpido por el tic-tac del reloj de pared. Estaba dormida, abrazada a una almohada entre las piernas, cuando de repente un dolor seco, agudo, me despertó de golpe. Era diferente, no como los dolores normales del embarazo. Era profundo, punzante, como una puñalada que me cortó el aliento. Intenté moverme, pero algo no andaba bien. Sentí un calor entre las piernas. Bajé la mano con el corazón acelerado. Y cuando la volví a mirar, estaba manchada de sangre. Grité como si el alma se me escapara. Sandro entró corriendo. Encendió la luz y al ver la cama empapada, se puso pálido. «Maris, Dios mío». Me envolvió en una sábana. Me alzó en brazos como si yo no pesara nada y salió volando con la camioneta. Recuerdo el camino como un torbellino de imágenes. Las luces de la carretera pasaban como fantasmas. Yo apenas podía hablar. Apoyaba la mano sobre mi panza, intentando sentir a Rafael. «Aguanta, mi niño, aguanta», le susurraba. Sandro manejaba con los ojos llorosos, murmurando oraciones que apenas se entendían. En ese momento todo era miedo. Miedo puro. Al llegar al hospital me metieron en urgencias. Las enfermeras corrían. Me pusieron una vía en el brazo. Un médico joven me preguntaba cosas que no podía procesar. Me llevaban en una camilla por pasillos largos y fríos. Las luces del techo me pasaban como estrellas en caída. «Desprendimiento de placenta», escuché que decían. Esa frase me sonó a sentencia. Sandro quería entrar conmigo, pero no lo dejaron. Me soltó la mano y me gritó: «¡Aguanta, amor! ¡Aguanta los dos!». Sus ojos eran puro dolor. Me sentí flotando, como si ya no estuviera del todo aquí. Los médicos se miraban entre ellos. Había tensión, había prisa. Una doctora, con voz firme, me tomó la cara y me dijo: «Tenemos que actuar ya, pero no podemos garantizar salvar a ambos». Me quedé en silencio. El corazón me latía en los oídos. «¿Qué quiere decir?», pregunté. Ella tragó saliva. «El bebé está en peligro. Usted también. Tal vez tengamos que decidir. Salvarlo a él o salvarla a usted». Sentí un vacío en el pecho, como si el alma se me cayera al suelo. El mundo giraba lento. Yo solo pensaba en él, en Rafael, en sus pataditas, en su primer llanto. Y ahí, en medio del caos, supe lo que tenía que decir. «Sálvenlo a él», murmuré. «Si solo pueden salvar a uno, sálvenlo a él». No había duda. Era su vida la que importaba ahora. Yo ya había vivido. Él apenas empezaba. Me pusieron la máscara de oxígeno. La anestesia empezó a hacer efecto. Antes de quedarme dormida pensé en mi madre, en cómo me acunaba de niña. Le pedí que me esperara si tenía que irme, que cuidara a Rafael si él se quedaba. Cerré los ojos y me entregué. No sé cuánto tiempo pasó.
Tal vez horas, tal vez solo minutos. Lo siguiente que recuerdo es una luz blanca, una voz lejana que me llamaba. «Maristela. Maristela». Era Sandro. Su voz temblaba. Abrí los ojos con dificultad. Estaba en una habitación. Tenía cables, sueros, dolor. Mucho dolor, pero estaba viva. Lo busqué con la mirada. Y ahí estaba, Sandro, con los ojos rojos de tanto llorar. En sus brazos, Rafael, pequeñito, envueltito en una mantita blanca, dormido, vivo. «Mi amor, lo lograron», me dijo. «Están vivos». Y rompimos a llorar. No entendía cómo. Los doctores dijeron que fue un milagro, que en el último momento todo salió bien, que mi cuerpo reaccionó justo a tiempo, que el corazón de Rafael fue fuerte, que yo aguanté, que la vida nos dio una segunda oportunidad. Me dejaron tenerlo en brazos. Era tan chiquito, tan perfecto. Lo puse sobre mi pecho y sentí su respiración, su calor. Lo olí, lo toqué y supe que todo, absolutamente todo, había valido la pena. Ese instante fue el más sagrado de mi vida. Pasamos varios días en el hospital. Cada médico que entraba decía lo mismo. «Es un milagro». Algunos lloraban al vernos. Otros nos miraban con reverencia. Rafael era especial, y todos lo sentían. Cuando me dieron el alta salí del hospital en silla de ruedas, con mi hijo en brazos, y Sandro empujándome. El sol brillaba como nunca. El mundo parecía más nuevo, como si todo hubiera sido limpiado por la esperanza. Esa noche, ya en casa, no dormimos. Nos quedamos despiertos los tres, viendo a Rafael respirar, agradeciendo, llorando, amándonos. La muerte había tocado la puerta, y la vida nos respondió. Ese fue el día en que supe que nada volvería a ser igual. Aquel 7 de noviembre, cuando Rafael nació, el tiempo pareció detenerse. En el quirófano, mientras los doctores trabajaban entre tensiones y urgencias, una vida nueva rompía el silencio con un llanto que parecía venir de otro mundo. Fue un llanto fuerte, redondo, como si el mismo cielo estuviera diciendo: «Aquí está». Rafael no lloró como los otros bebés. Lloró con el alma. Y todos en esa sala lo sintieron. Yo lo vi por primera vez horas después, cuando me lo pusieron encima, envuelto en una mantita blanca, con la piel arrugadita y los ojos cerrados. No pude hablar, solo lloré. Lloré como una niña, lloré como madre, lloré como mujer que volvió a nacer con su hijo en los brazos. Mi pecho, antes marchito por la soledad, ahora latía con fuerza. Y era por él. Sandro estaba parado a mi lado, sosteniendo mi mano, con los ojos tan húmedos como los míos. Me besó la frente, acarició al bebé con dedos temblorosos y dijo: «Gracias por darme lo más bonito de la vida». Su voz se quebró. Su rostro, que tantas veces vi sereno y fuerte, ahora era el de un niño que descubría el amor por primera vez. Nos quedamos en el hospital varios días. Rafael estaba estable, sano, pero los doctores querían asegurarse de que todo estuviera bien. Cada vez que entraba una enfermera, lo miraba con ternura. Algunos le dejaban notitas escritas. Una dijo: «Este niño huele a milagro». Otra: «Cuando lo cargo siento paz». Yo las entendía, porque Rafael tenía algo que no se podía explicar con palabras. La noticia del nacimiento no tardó en llegar al pueblo. Al principio pensé que nadie diría nada, pero me equivoqué. La gente comenzó a acercarse. Primero fueron mensajes discretos, luego visitas inesperadas al hospital, flores, cartitas, regalos tejidos a mano. Una señora mayor me dejó un escapulario con una oración. «Para proteger al niño de Dios», escribió. El mismo Padre Celestino que me había juzgado con dureza llegó al hospital con los ojos llorosos. Me pidió entrar, se arrodilló junto a mi cama y me dijo: «He sido un hombre de fe, pero Rafael me recordó que a veces Dios actúa fuera de las reglas. Perdón, hija, perdón». Me ofreció bautizarlo cuando saliéramos. Yo no supe qué decir, solo le tomé la mano. Cuando regresamos a casa con Rafael en brazos, todo era distinto. La casa olía a nuevo. Las paredes tenían color. El jardín, que antes estaba marchito, floreció como por arte de magia. Sandro me ayudó a acostar al bebé en la cuna, y cuando cerramos la puerta del cuarto, nos abrazamos. «Lo hicimos», susurró. Y sí, lo habíamos hecho.
La gente del pueblo empezó a visitarnos, con respeto, con ternura. Ya no había juicio en sus ojos. Había curiosidad, asombro y algo más, admiración. Una vecina me dijo: «No creía en milagros, Maristela, pero ahora tengo que creer». Esa frase me acompañó por semanas. Los niños del barrio venían a jugar cerca de la casa, esperando ver a Rafael. Los adultos, que antes cambiaban de acera al verme, ahora me saludaban con una sonrisa. La panadera, la misma que antes apenas me hablaba, me trajo una canasta de galletas. «Para el ángel», dijo. Me quebré. Cada día con Rafael era una revelación. Su llanto suave, sus manitas aferrándose a las mías, su respiración dormido sobre mi pecho. Todo era sagrado. Todo tenía peso. Nunca había sentido un amor así, tan grande, tan limpio, tan necesario. Sandro se convirtió en padre de inmediato. Le cambiaba los pañales con una habilidad que sorprendía. Le cantaba canciones que inventaba ahí mismo. Lo paseaba por el jardín al amanecer. Lo acunaba cuando lloraba. Lo miraba como si lo hubiera estado esperando toda su vida. Y yo lo miraba más él. Miraba a ese hombre que eligió quedarse, que eligió amarme, que eligió amar a un hijo que para otros era locura. Para mí era valentía, era verdad. El pueblo fue cambiando poco a poco. Ya no me miraban con burla, sino con respeto. Algunas mujeres empezaron a contarme sus propias historias. Historias de pérdidas, de vergüenzas, de silencios. Rafael las había liberado. Nos había liberado a todas. Me invitaron a hablar en la escuela, a contar mi historia. Los niños escuchaban con atención. Las maestras lloraban. Y yo sentí que mi voz ya no era escándalo. Era testimonio. El bautizo fue una fiesta. La iglesia llena. La gente emocionada. Cuando el Padre Celestino vertió el agua sobre su cabecita, un rayo de luz entró por el vitral e iluminó a Rafael. Todos suspiraron. Algunos lloraron. Yo no podía dejar de temblar. Ese día entendí que no solo había nacido un niño, había nacido una nueva etapa, una nueva Maristela, una nueva historia en Bonfim do Sul. Y Rafael ya estaba cumpliendo su misión. Bonfim do Sul era un lugar que respiraba tradición, un pueblo de costumbres duras, de paredes viejas y creencias aún más antiguas. Aquí la gente aprendía desde chiquita a no salirse del camino, a no levantar la voz, a no incomodar. Por eso, cuando quedé embarazada a los 61 años, fui tratada como una herejía viviente. Pero lo que nadie imaginó es que ese mismo pueblo, el que primero me rechazó, sería transformado por los ojos de mi hijo. Al principio la gente se acercaba con cautela. Miraban a Rafael con una mezcla de miedo y ternura. Algunos tocaban su manita con respeto, como si fuera algo sagrado. Otros se quedaban en silencio, mirándolo desde lejos, con esa expresión que mezcla duda y milagro. Era como si nadie supiera cómo comportarse ante él, pero todos sentían algo. Una mañana, mientras caminaba con Rafael en brazos por la plaza, un grupo de niños se me acercó. Uno de ellos, con la voz bajita, me preguntó si podía tocarlo. Le dije que sí. Se le acercó despacito y le acarició la mejilla. «Está calientito», dijo. Los demás se rieron, y así, sin decirlo, comenzaron a aceptarlo. Después vinieron los ancianos, gente que no salía de sus casas desde hacía años. Empezó a aparecer en la iglesia, en el mercado, en el parque, solo para verlo. Una señora, doña Petronila, me paró una tarde y me dijo: «Hija, lo soñé, lo vi antes de que naciera. Vi un niño con luz. Era él». Me abrazó sin pedir permiso. Y yo lloré. Los comerciantes del pueblo comenzaron a dejar regalitos en nuestra puerta. Un día fue una ropita tejida. Otro día una canasta de frutas. Otra mañana alguien dejó un libro con una dedicatoria que decía: «Para Rafael, que nos devolvió la fe». Nadie firmaba nada, pero yo sabía que esos regalos eran gestos de redención. El Padre Celestino, que una vez me condenó desde el púlpito, ahora hablaba de nosotros como ejemplo de fe. «El amor de Dios no tiene edad», decía en sus homilías, y cuando creemos que todo está perdido, Él nos sorprende con nueva vida. Muchos en la iglesia empezaron a mirarme con otros ojos.
Algunos me pedían oraciones, otros solo me tocaban el brazo y decían: «Gracias por no rendirte». En la escuela donde antes me sacaron, me invitaron a contar mi historia. Me senté frente a alumnos de todas las edades. Les hablé con el corazón abierto. Les conté cómo el juicio duele, cómo la soledad pesa, pero también cómo el amor verdadero todo lo sana. Cuando terminé, hubo un silencio profundo. Y luego, aplausos, llantos, abrazos. Los jóvenes del pueblo comenzaron a acercarse. Me hacían preguntas. Querían saber cómo fue enamorarme a mi edad, cómo me atreví, cómo enfrenté a todos. Me decían que yo les daba esperanza, que si yo pude, ellos también podrían, que el amor no tiene manual ni fecha de vencimiento. Una muchacha, que siempre había sido callada, me confesó que estaba embarazada y tenía miedo, que su familia quería que abortara. Me abrazó y me dijo: «Si usted pudo, yo también». Le tomé la cara entre las manos y le dije: «Tú puedes más de lo que crees». Y sentí que Rafael había salvado otra vida. Mi casa se volvió punto de encuentro. La gente venía a vernos, a compartir historias, a pedir consejos. Sandro, que antes era visto como un intruso, ahora era admirado. Lo llamaban el hombre que supo amar sin miedo. Y yo lo miraba con orgullo. Hasta mis hijas, cuando comenzaron a volver, se sorprendieron. «¿Qué hiciste, mamá?», me preguntó Carolina. «¿Cómo lograste cambiar el corazón de esta gente?». Yo le respondí sin dudar: «Yo no, fue Rafael. Él vino a enseñarnos a todos». La transformación no fue inmediata, pero sí constante. Donde antes había susurros, ahora había saludos. Donde antes había juicio, ahora había comprensión. Donde antes había burla, ahora había respeto. Rafael era la semilla, y el pueblo, el campo fértil. Un día Sandro colocó un cartel de madera en la entrada de casa. Escribió con sus manos: «Aquí vive un milagro». Lo colgó con orgullo, y cada vez que alguien pasaba y lo leía, sonreía, porque todos sabían que era verdad. Incluso los que no hablaban, los que aún dudaban, cambiaban al ver a Rafael. Su sonrisa, sus ojos grandes, su paz, desarmaban cualquier barrera. Era como si trajera una energía que limpiaba, que renovaba, que perdonaba. Yo lo sabía desde que lo sentí en mi vientre. Rafael no venía solo para mí. Venía para todos, para tocar corazones, para abrir mentes, para romper cadenas. Bonfim do Sul ya no era el mismo, y nunca volvería a serlo. Y todo por un niño que nació del amor, del dolor, del escándalo y del milagro. Yo ya había dejado de esperar. Después de todo lo que pasó, de todo lo que dijeron, después del rechazo, del desprecio, me resigné. Acepté que mis hijas habían elegido apartarse, que, en su mundo de juicios y apariencias, no había espacio para una madre que decidió volver a amar y dar vida a una edad que ellas consideraban inapropiada. Fue un dolor lento, como una llaga que no sangra pero nunca cierra. Aprendí a vivir con ese hueco en el pecho. A veces, cuando Rafael dormía, me quedaba mirándolo y me preguntaba cómo se sentiría crecer sin conocer a sus hermanas. Me dolía pensar que no tendría ese lazo, ese vínculo de sangre y complicidad. Le hablaba de ellas, bajito, con cariño, como quien narra una historia lejana, pero llena de esperanza. Le decía: «Ellas algún día volverán, mi amor, y te van a querer como yo». Sandro me decía que tuviera paciencia, que el amor de madre e hija, aunque herido, nunca se rompe del todo. Pero yo lo dudaba. Las palabras que Carolina y Beatriz me habían dicho me habían cortado por dentro. Me acusaron de vergüenza, me llamaron ridícula. Dijeron que estaba traicionando la memoria de su padre. Nunca se me va a olvidar eso. Pasaron meses. Rafael creció, dio sus primeros balbuceos, sus primeras sonrisas. Caminaba con sus piecitos torpes por la sala. Era un niño alegre, luminoso, de esos que desarman con solo mirarlos. Y aún así, sus tías seguían ausentes. Ni una llamada, ni una carta, ni un mensaje. Nada. Hasta que un día, una mañana tibia de domingo, mientras yo tendía la ropa en el patio, escuché un coche detenerse frente a la casa. No reconocí el motor. Salí al porche
con el corazón acelerado. Y ahí estaban. Carolina bajó primero, luego Beatriz. Las dos paradas, una al lado de la otra, con los ojos rojos y las manos vacías. No traían regalos, no traían flores, solo traían su dolor, su vergüenza. Me quedé quieta. No sabía si correr a abrazarlas o cerrar la puerta. Mi cuerpo temblaba. Ellas tampoco se movían, hasta que Carolina, con voz quebrada, dijo: «Mamá, perdón». Y esas dos palabras abrieron una represa dentro de mí. Corrí hacia ellas como si tuviera 20 años. Las abracé con tanta fuerza que sentí que el alma se me salía por los brazos. Lloramos, las tres, ahí, en medio de la calle, sin importar los vecinos, los pájaros o el sol. Solo nosotras, una madre y sus hijas. Rota, sí, pero juntas entramos a la casa. Se sentaron en la sala, en el mismo lugar donde antes habían gritado. Ahora estaban calladas, cabizbajas. Beatriz tenía las manos entrelazadas. Carolina no dejaba de mirar alrededor, como si no reconociera el hogar donde creció. Les ofrecí té. Ninguna quiso. No hacía falta. Lo importante ya estaba pasando. Sandro apareció con Rafael en brazos. Las miró con respeto. Ellas lo miraron a él con algo que no supe si era culpa o admiración. Pero cuando vieron al niño, algo cambió. Sus rostros se suavizaron. Beatriz se acercó primero. Se arrodilló frente a él. Le acarició el cabello. «Hola, sobrino», dijo. Rafael la miró y sonrió. Carolina pidió cargarlo. Sandro se lo pasó con delicadeza. Ella lo sostuvo como si fuera de cristal. Le olió la cabeza. Lloró en silencio. «Es hermoso, mamá», dijo. No sabía que un bebé podía hacer sentir esto. Y entonces supe que el lazo estaba comenzando a tejerse. Pasamos horas hablando. Me pidieron que les contara todo. Les hablé del embarazo, del parto, del milagro. Les conté mis miedos, mis soledades, mis noches en vela. No me defendí, solo hablé desde el alma. Ellas escucharon. Esta vez, de verdad, Carolina confesó que se sintió traicionada, que no podía entender cómo una mujer de mi edad podía embarazarse, que tenía miedo de lo que la gente diría, pero que, al ver a Rafael, entendió que no se trataba de edad, ni de escándalo. Se trataba de amor. Beatriz dijo que durante meses sintió rabia, que se sentía reemplazada, que le dolía pensar que ese niño ocuparía un lugar que una vez fue suyo, pero que ahora, al mirarlo, solo sentía ternura, que quería ser su tía, que quería formar parte de su vida. Y yo solo lloraba. Lloraba de alegría, de alivio, de redención, porque por fin mi familia estaba volviendo a ser familia. No igual, no como antes, pero sí más humana, más consciente, más abierta. Esa noche se quedaron a dormir. Prepararon la cena, jugaron con Rafael, le cantaron canciones de cuna, me abrazaron fuerte antes de dormir, y al cerrar los ojos, sentí que el corazón se me desbordaba, porque el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra el camino de regreso. Si alguien me hubiera dicho hace 10 años que el amor de mi vida iba a llegar cuando ya tenía más canas que sueños, me habría reído. Habría dicho que el amor es para los jóvenes, para los que todavía corren, para los que tienen tiempo por delante. Pero entonces apareció Sandro, y me enseñó que el amor no tiene calendario, no tiene lógica, solo tiene alma. Desde el primer día que cruzó el umbral de mi casa con esas manos llenas de tierra y esa sonrisa limpia, sentí algo distinto. No era deseo, no era capricho, era una sensación de hogar, como si el tiempo se doblara y todo lo vivido antes cobrara sentido con su llegada. Y lo más hermoso fue que él también lo sintió. Cuando supo del embarazo, no huyó, no se asustó, no puso excusas, me abrazó, me besó la frente y me dijo: «Vamos a vivir esto juntos», y lo cumplió. Con cada gesto, con cada madrugada en vela, con cada mirada llena de ternura hacia mi panza. Sandro no fue un acompañante, fue un guerrero, mi compañero de batalla. Hubo momentos en los que yo dudé, en los que el cuerpo me dolía tanto que pensaba que no valía la pena, en los que la mirada de la gente me quemaba por dentro, en los que el silencio de mis hijas me pesaba como una lápida. Pero entonces llegaba él,
con un té caliente, con una canción, con un chiste tonto. Y me rescataba. No tenía mucho, ni estudios, ni tierras, ni apellidos importantes, pero tenía algo que casi nadie tiene: presencia, esa capacidad de estar, de quedarse, de no rendirse, de mirarte a los ojos y decir, aquí estoy, sin tener que prometer nada más. Cuando llegó Rafael, Sandro se transformó, se convirtió en padre con una naturalidad que conmovía. Le hablaba bajito, le cantaba canciones que inventaba sobre la marcha, le contaba cuentos antes de dormir, y lo más hermoso era verlo cargarlo, con ese cuidado que solo tienen los que aman de verdad. La gente empezó a respetarlo. Los mismos que antes lo llamaban el muchacho que se aprovechó de la señora, ahora lo saludaban con admiración. Le decían compadre, le pedían ayuda, le ofrecían trabajo. Y él, humilde, solo sonreía. Nunca buscó reconocimiento. Solo quería que estuviéramos bien. Mis hijas, que al principio lo odiaban sin conocerlo, comenzaron a verlo con otros ojos. Lo vieron cuidarme cuando tuve fiebre. Lo vieron correr por medicamentos. Lo vieron llorar de miedo en el hospital. Y entendieron que él no estaba por conveniencia. Estaba por amor. Una noche, ya con Rafael dormido, Sandro me tomó la mano y me dijo, yo no sabía que tenía tanto amor dentro de mí, hasta que los conocí a ustedes. Me quedé sin palabras, solo lo abracé, porque en ese momento entendí que la vida me había dado más de lo que jamás imaginé. No fue fácil. Hubo días de peleas, de cansancio, de diferencias, pero siempre volvimos a mirarnos con el mismo amor del primer día, con esa certeza de que, pase lo que pase, vamos a elegirnos otra vez. A veces lo observo cuando no se da cuenta, cuando juega con Rafael en el patio, cuando arregla cosas en la casa, cuando se duerme abrazado a nosotros, y pienso, qué suerte la mía, porque Sandro no solo llegó a mi vida, la rescató. Hoy, cuando la gente me pregunta si no me dio miedo enamorarme de alguien tan joven, les digo, me dio más miedo vivir sin amor, porque el amor verdadero no tiene edad, no tiene miedo, no tiene condición. Sandro me enseñó a reír de nuevo, a confiar, a soltar, a vivir sin pedir permiso. Y lo más importante, me enseñó que sí se puede empezar de nuevo, aunque todos digan que ya es tarde. Ese hombre, que vino solo a arreglar mi techo, terminó reconstruyendo toda mi vida. Desde el primer momento supe que Rafael no era un bebé cualquiera. No lo digo porque fuera mi hijo, ni por ese amor ciego que a veces nubla a las madres. No, lo supe porque, desde que lo sentí dentro de mí, había algo distinto, una energía suave pero poderosa, como si él supiera a lo que venía, como si ya hubiera vivido antes. Su nacimiento fue un milagro, sí, pero su existencia es otra cosa. Es como si cada día, cada gesto, cada mirada trajera un mensaje escondido. Desde muy pequeño, Rafael tenía una mirada profunda, casi adulta. Te veía a los ojos y no parecía un bebé. Parecía alguien que te estaba leyendo el alma. No lloraba sin razón. No se desesperaba. Observaba todo. Escuchaba los sonidos del mundo con una atención que asustaba. Cuando le poníamos música, cerraba los ojos como si la estuviera sintiendo en la piel. Y cuando le hablábamos, respondía con sonidos suaves, como si realmente entendiera. A los pocos meses ya intentaba pararse. A los 8 caminó. A los 10 dijo su primera palabra. Luz. No dijo mamá, ni papá. Dijo luz. Y Sandro y yo nos miramos con los ojos abiertos como platos. ¿Cómo era posible? ¿Cómo un niño de esa edad podía tener esa claridad? Rafael tenía una conexión especial con todo lo que lo rodeaba, con los árboles, con los animales, con las personas. Cuando alguien llegaba triste a la casa, él se acercaba y lo tocaba, y algo cambiaba. Era como si su presencia trajera calma, como si él supiera, instintivamente, cómo consolar. Un día vino una vecina que acababa de perder a su esposo. Estaba deshecha. Rafael se le acercó, le tocó el rostro con su manita y le dio un beso en la mejilla. Ella rompió a llorar. «No sabes lo que sentí», me dijo después. «Fue como si me quitara un peso».
Otra vez en la plaza, un niño que no hablaba desde hacía meses se acercó a Rafael, lo tocó y comenzó a decir su nombre en voz baja. Rafa, Rafa. Su mamá cayó de rodillas, llorando. No hablaba, no hablaba, repetía. Fue ahí cuando muchos empezaron a decir que Rafael tenía un don, pero para mí, su verdadero don era otro. El de sanar sin hacer ruido, el de abrazar sin pedir, el de mirar sin juzgar, el de hacerte sentir que todo iba a estar bien solo con estar cerca. Su sonrisa era medicina, su risa, bendición. En las noches, mientras dormía, yo me sentaba a su lado solo para verlo respirar. Me recargaba en el borde de su cuna y me quedaba ahí, con los ojos llenos de lágrimas de gratitud, porque ese niño, que vino de un vientre viejo y cansado, era el más vivo de todos. Sandro decía que Rafael era un enviado, que no vino solo a nosotros, que vino al mundo para dejar una huella. A veces lo encontraba llorando solo, mirándolo jugar. «Es que lo amo tanto que me duele», me decía. Y yo lo entendía, porque a mí también me dolía. Pero de amor. Rafael tenía una forma rara de reír. No como los demás niños. Su risa era profunda, larga, contagiosa. Cuando se reía, todos reíamos. Y cuando se quedaba en silencio, el ambiente también se detenía. Era como si todo el universo girara a su alrededor. Crecía rápido, no solo físicamente, también emocionalmente. Era sensible, empático, curioso. Le fascinaban los libros, se sentaba en mis piernas y me pedía que le leyera, aunque no entendiera todo. Solo quería escuchar mi voz. Y yo le leía como si cada palabra fuera un regalo. Una tarde, mientras pintaba con sus deditos, me miró y dijo: «Mamá, ¿yo vine del cielo?». Me quedé helada. «¿Por qué dices eso, mi amor?», le pregunté. Él sonrió. «Porque soñé que volaba antes de estar contigo». Me quedé sin palabras. Solo lo abracé. Porque, en el fondo, yo también lo sentía. Rafael no se enfermaba. No tenía berrinches. No gritaba. Era como si hubiera nacido con una sabiduría interna. Como si supiera que su misión era cuidar, no molestar. Amar, no exigir. Dar, no pedir. Y eso era lo más increíble de todo. La gente venía a verlo como si fuera un santo. Pero yo no lo veía así. Yo lo veía como mi hijo, mi bebé, mi milagro. No me importaba si era especial o no. Lo que importaba era que me salvó, que le dio sentido a mis días, que me devolvió la vida. A veces pienso qué será de él cuando crezca. ¿Entenderá todo lo que generó? ¿Todo lo que cambió? ¿Todo lo que curó? No lo sé, pero de algo estoy segura. El mundo es mejor desde que Rafael está en él. Y ese niño, nacido de la duda, del juicio, del dolor, es hoy el centro de todo lo que somos. Nunca imaginé que volvería a mirarme al espejo y no reconocerme. Pero esta vez no fue por las arrugas ni por el paso del tiempo. Fue porque, después de todo lo vivido, después de cada lágrima, cada juicio, cada abrazo y cada milagro, la mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma. Ya no era solo la viuda silenciosa de Bonfim do Sul. Ya no era solo la maestra jubilada, la madre olvidada. Era una mujer nueva, nacida de nuevo. La nueva Maristela no se esconde. No baja la cabeza cuando alguien la mira. Camina con paso firme, con la frente en alto, con la panza que un día sostuvo vida ahora llena de orgullo. No tiene miedo de hablar, no tiene miedo de amar. Aprendí que la vida empieza muchas veces y que renacer duele, pero vale la pena. A veces me siento en el jardín al atardecer y pienso en todo lo que pasó. Cierro los ojos y recuerdo las noches frías, el juicio de la gente, la soledad que parecía eterna. Pero también recuerdo la primera patadita, la voz de Sandro diciéndome que no estaba sola, el primer llanto de Rafael. Y entonces sonrío, porque sobreviví, porque resistí. Recuerdo a la Maristela de antes, reservada, callada, preocupada siempre por el qué dirán. Una mujer que había cerrado la puerta al amor, a los cambios, a los riesgos. Una mujer que pensaba que ya no le quedaban sorpresas por vivir. ¡Qué equivocada estaba! Hoy hablo con otras mujeres del pueblo. Les cuento mi historia sin vergüenza. Les muestro fotos de Rafael. Les hablo de Sandro.
de cómo me enamoré sin querer, sin planearlo, y veo en sus ojos una mezcla de asombro y esperanza. Me dicen que si yo pude, ellas también pueden. La nueva Maristela no necesita la aprobación de nadie. Ya no busca encajar en moldes ajenos. Ya no pide permiso para ser feliz. Vive con verdad, con alma, con intensidad. Y eso es libertad. Una libertad que costó lágrimas, sí, pero que hoy es mi mayor tesoro. Con Rafael aprendí que el cuerpo tiene más fuerza de la que imaginamos, que el amor puede curar lo que la medicina no entiende, que el alma se estira, se rompe, se remienda, pero nunca deja de amar. Y con Sandro aprendí que el tiempo no es enemigo, es compañero, que nunca es tarde para volver a amar como si fuera la primera vez. Hoy me despierto temprano, pero no por costumbre, es porque quiero ver el sol salir. Quiero prepararle el desayuno a mi hijo. Quiero besar a mi hombre. Quiero vivir cada minuto con la conciencia de que estuve a punto de perderlo todo y ahora lo tengo todo. Volví a escribir. Llena cuadernos con cartas, pensamientos, poemas, historias de mujeres invisibles que merecen ser escuchadas. Porque mi historia no es solo mía, es de muchas. Y si puedo inspirar aunque sea a una, entonces valió la pena. Recuperé el contacto con mis hijas. No fue fácil, pero lo logramos. Hablamos seguido, compartimos risas, hasta peleamos de vez en cuando. Como familia, ellas también han cambiado, también han crecido. Rafael fue el puente que nos volvió a unir. La casa donde vivo ya no es la misma. Tiene color, tiene flores, tiene risas. Ya no es un lugar de duelo. Es un hogar, un verdadero hogar, donde el amor no se mide por años ni por reglas, sino por la cantidad de veces que uno se levanta después de caer. Me reconecté con la fe, pero de otro modo. Ya no necesito estar en una iglesia para sentir a Dios. Lo siento en cada sonrisa de Rafael, en cada gesto de Sandro, en cada sorbo de café caliente al amanecer. La espiritualidad ahora es cotidiana, viva, real. Y aunque hay días en que el cuerpo me recuerda que tengo 72 años, no me pesa, porque cada dolor es prueba de vida, cada arruga, una historia, cada cicatriz, una lección. Y yo no cambiaría nada, ni un solo segundo de todo lo vivido. La nueva Maristela se abraza a sí misma, se perdona, se celebra, se acepta, con lo bueno, lo malo, lo inesperado. Porque aprendí que la perfección es una mentira y que la belleza real está en las grietas. Hoy soy madre, abuela, compañera, amiga, consejera. Y también soy mujer, entera, completa, capaz y orgullosa de haber renacido cuando todos pensaban que mi historia ya había terminado. Y si me preguntan qué fue lo que me salvó, lo diré sin dudar. El amor que di, el amor que recibí. El amor que me negué tantos años y que al fin me atreví a abrazar, porque el verdadero milagro no fue Rafael, fui yo. A veces cuando Rafael duerme entre mis brazos y la casa está en silencio, pienso en todo lo que viví, en cómo mi vida, que parecía estar llegando a su capítulo final, dio un giro inesperado y me llevó de vuelta al principio, porque eso fue lo que pasó. Volví a nacer y lo hice con él. A sus manitas diminutas me aferré para volver a caminar. A su llanto me aferré para volver a sentir. A su existencia para volver a creer. Muchos creen que la vida tiene una línea recta, que se nace, se crece, se ama, se sufre y luego solo queda esperar. Pero eso no es verdad. La vida es una espiral, un baile, un eterno renacer. Y lo que parecía ser el final puede ser en realidad el momento más bello de todos. Nunca es tarde. Esa frase, tan simple, la he tatuado en el alma. Porque yo lo viví. Porque a los 61 años me dijeron que era imposible, que era ridículo, que era irresponsable, que ya se me había pasado el tren. Pero me subí igual. Y ese viaje me llevó al lugar más hermoso que jamás imaginé. Lo que viví fue doloroso. Sí, pero también fue profundamente hermoso. Lloré, temblé, dudé. Pero también reí, amé, esperé. Cada etapa fue un regalo.
Cada día con Rafael es un recordatorio de que el amor no tiene calendario y que el corazón, cuando late con verdad, siempre tiene razón. Me acuerdo de los primeros días después del parto, de cómo el cuerpo no respondía, de cómo dolía todo, de cómo las emociones eran un huracán. Pero también me acuerdo del olor de Rafael, de sus ojitos buscándome, de sus deditos agarrando los míos, y ahí entendí que lo más difícil también puede ser lo más hermoso. Sandro fue mi roca, mi paz, mi empuje. A su lado, aprendí a confiar, a soltar el control, a dejarme cuidar. Nunca me imaginé recibiendo amor así, un amor que no exige, que no juzga, que no condiciona, solo está. Y eso vale más que cualquier joya. A mis hijas las veo más seguido ahora, ya no como las niñas que se alejaron, sino como las mujeres que también se transformaron, que entendieron que el amor se ve de muchas formas, que la familia no es perfecta, pero sí sagrada, y que Rafael no solo vino a unirnos, vino a enseñarnos a amar de nuevo. La gente del pueblo, que antes me señalaba, ahora me saluda con cariño. Me cuentan sus problemas, me piden consejos, me invitan a sus casas, me hacen sentir que no solo soy parte del pueblo, soy parte de sus corazones. Rafael les cambió la mirada. Y eso, para mí, es milagro puro. A veces escribo cartas a mujeres que nunca conocí, mujeres que están en silencio, que se sienten viejas, solas, inútiles. Les cuento mi historia. Les digo que no están solas, que siempre hay una luz, que nunca es tarde para sentir, para amar, para luchar. Algunas me responden, me agradecen, me dicen que lloraron, y yo lloro con ellas. Hoy tengo 72 años, y en lugar de sentirme cerca del final, me siento más viva que nunca. Me levanto con propósito, con ilusión, con alegría. No tengo miedo del tiempo, porque cada día, con Rafael y Sandro, es un regalo que atesoro como el más valioso. El jardín florece más que nunca. Rafael corre entre las flores con sus piecitos rápidos y su risa de campanita. Sandro lo sigue con una cámara vieja, capturando cada momento. Yo los observo desde la mecedora. Y doy gracias. Por todo. Por tanto. Por esta vida que volvió a nacer. Nunca imaginé que sería madre otra vez. Nunca imaginé que me volvería a enamorar. Nunca imaginé que el pueblo me abrazaría como ahora lo hace. Pero pasó. Todo pasó. Porque el amor no entiende de lógica. Solo sabe crecer cuando se le da espacio. No me arrepiento de nada. Ni de los juicios. Ni del dolor. Ni de los días oscuros. Porque cada paso me trajo hasta aquí. Y lo que tengo hoy es mucho más de lo que soñé. Si tú que me escuchas estás dudando, si sientes que ya es tarde para ti, que ya no tienes nada que ofrecer, te digo con todo mi corazón, no es cierto. Nunca es tarde. Mientras estés viva, todo puede cambiar. Rafael me enseñó que la vida siempre tiene una sorpresa guardada. Sandro me enseñó que el amor verdadero no tiene edad. Y yo aprendí que la única forma de vivir es con el corazón abierto, aunque a veces duela, porque al final, lo único que queda es lo que fuimos capaces de amar, desde lo más profundo de mi corazón. Porque esta historia no es solo mía, es tuya también. Es la historia de cada mujer que fue juzgada, de cada madre que fue cuestionada, de cada persona que pensó que ya no había tiempo, que ya no tenía valor, que lo suyo ya había pasado. Yo soy Maristela Fernández, tengo 72 años y puedo decir, con lágrimas en los ojos y el alma en la voz, que soy más feliz hoy que a los 20, porque entendí que el tiempo no te limita, te enseña, que el cuerpo no te frena, te transforma, y que el amor es lo único que de verdad nos salva. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera escuchado al miedo? Si hubiera cerrado la puerta cuando Sandro tocó, si hubiera callado mi deseo de ser madre otra vez. Nada de esto existiría. Rafael no estaría en este mundo. Y el mundo sería un poquito más oscuro sin él. Así que hoy te pregunto a ti, que estás del otro lado de la pantalla, ¿de qué milagros te estás alejando por miedo al qué dirán? ¿Cuántos sueños guardaste en una caja solo porque ya es tarde?
¿A quién estás negando tu amor? Solo porque otros no lo entienden. No vivas con el alma encogida. No apagues tu luz por miedo al juicio. No dejes que el calendario defina tus posibilidades, porque si hay algo que yo aprendí, es que la vida premia a quienes se atreven. ¿Y tú, te vas a atrever? Rafael me enseñó que lo imposible sí existe, que los milagros sí ocurren, que lo que nace del amor siempre encuentra la forma de florecer, incluso en la tierra más seca. Sandro me enseñó que amar no es una decisión de lógica, sino de corazón, que quedarse cuando todo arde es el mayor acto de amor que uno puede dar. Y yo solo quiero decirte que vale la pena. Vale la pena cada lágrima, cada lucha, cada paso, porque al final el dolor pasa, pero el amor se queda. Así que si esta historia tocó tu alma, si te hizo llorar, si te hizo pensar, no te vayas sin hacer algo con eso. Suscríbete al canal, activa la campanita, déjame tu comentario. Y no te pierdas las próximas historias que te van a tocar el alma. Porque aquí contamos lo que otros callan. Y lo hacemos con el corazón en la mano.